denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Obtendrá una recompensa de 100 millones de pesos. Hoy tocará hablar de ese lugar al que van esas personas que dicen: es que eres muy madura para tu edad, amiga. ¡Wow! Si bien estos lugares tienen la pinta de ser un bien para la sociedad, ¿realmente cumplen con su función? Ya que después de este video sabrás más acerca de estos lugares. Verás cómo pueden ser los lugares más crueles y duros para vivir. Y también puede que sirva de lección para algunas personas y que se piensen 2 veces antes de decir o hacer cualquier estupidez. O tal vez no. Les recuerdo que yo soy el señor Yahax. Sean bienvenidos a su canal Cápsula de Escape. Así que prepárense y acompáñenme a desvelar los secretos de estos sitios. Pues esto es el iceberg de las cárceles. Lo cierto es que en general, el estilo de vida de estas personas suele ser igual o a veces más duro de lo que nos han mostrado ya varias películas sobre cárceles, sobre todo en Latinoamérica. Y a decir verdad, la mayoría de puestos los ocuparán casos de este lado del charco. Me pregunto por qué será, y es que no solamente se deben de cuidar de cumplir con todas las normas impuestas por cada cárcel, no solamente se deben de cuidar de algunos guardias mal habidos y de otros reclusos, sino que también de ataques y enfermedades. La llegada de la pandemia también afectó a algunas cárceles. Como ejemplo, voy a poner el caso del establecimiento penitenciario y carcelario de Villavicencio, en Colombia, donde con todo y gente infectada, dormían literalmente uno encima del otro, rezando para no ser contagiados. O peor aún, a que les dieran tremendo arrimón de ver. Es más que bien sabido que el ambiente de una cárcel es muy hostil. Después de todo, se supone que allí es donde va a parar lo peor de la sociedad, ¿o no? Quiero suponer que la mayoría de personas que está viendo este video habrán visto con anterioridad alguna que otra película o serie basada en una prisión. Y aunque sí habrá más adelante mención directa a alguno que otro caso en particular, también trataré de dar recomendaciones a lo largo de todo este video. Y si digo esto, es porque estas mismas películas han sido las encargadas de dar esta fama a las cárceles, en general. Y si bien la mayoría de estas películas se apega bastante a la realidad, hay algunas cosas que honestamente son mitos y otras que no. Por ejemplo, en la película de Golpe Bajo, vemos como siempre hay una rata que se chiva a los guardias de todo lo que pasa. Eso es verdad. En La Milla Verde, podemos ver cómo algunos guardias tienen uno que otro preso de confianza. Esto era verdad, pero se supone que actualmente eso ya quedó atrás, aunque probablemente se siga haciendo, solamente que en mucho menor medida que antes. Presos trabajando en la cocina o bibliotecas, esto también es verdad, ya que los presos tienen que hacer algunos trabajos forzados dentro de prisión, pero estos cambian según el país. Y por último, el más famoso, el de la lagrimita tatuada. Bueno, eso lo explicaré un poco más adelante en este video. En realidad, con respecto a este punto, no hay mucho que decir, solo que, en general, se tiene la fama de que la comida es muy mala, y esto es verdad, en la mayoría de casos. Sin embargo, también se da el caso de que en algunos lugares, sobre todo en países tercermundistas, ni siquiera hay comida suficiente para los presos. Por ejemplo, en el caso de México, la comida suele ser solo un poco de arroz y tal vez algo de carne. En algunas prisiones de Argentina solamente les dan pan y sopa de hueso con cebolla. En Estados Unidos, por ejemplo, son frijoles y salchichas, sardinas, pastel de carne, mortadela, pollo o atún, aunque a menudo también se acompaña con patatas. Wow, la verdad es que comen mejor que yo. Bien, este punto tengo que dejarlo en claro. No pretendo meterme o ponerme en contra con el pinche gobierno puto, pero es bien sabido que la corrupción está en todos los niveles. No solamente es cuestión del gobierno, pero en este caso creo que sí de los guardias, ya que después de todo estás en una prisión, con gente que está acusada de robo o violación. Así que honestamente no puedes esperar mucho de la mayoría. Aunque esto es algo constante y que, a mi humilde opinión, creo que nunca va a desaparecer, ni siquiera en países de primer mundo. Claro, con menor medida. Pero es una realidad y pasa. Pero ¿por qué habría guardias corruptos? Y exactamente, ¿qué es lo que estos ganan de los reos?
Después de todo, esta es una prisión, pues la respuesta es dinero. Sí, dentro de las cárceles se mueve mucho dinero, bastante, más de lo que piensan. A veces son favores, otras veces es algo de comida, y a veces simplemente son uno que otro objeto extraño. Sí, es justo como imaginan. Hay cuartos especiales dentro de la prisión exclusivos para este tipo de visitas, donde solamente tienen lo necesario: una cama, un par de muebles, y eso ¿es un sofá? Wow, no, vaya, sí que son raros los sillones en la cárcel. La persona que vaya a entrar a visitar a su esposo u esposa es previamente revisada y cateada por los guardias. Se revisa lógicamente nada que no se pueda meter, obviamente, pero sí se pueden pasar algunos alimentos. La duración de estas visitas suele variar dependiendo de la condena o incluso del estado o federación. Suelen ser un par de horas o incluso hasta un día entero. ¿Qué hacen durante las visitas? Pues solamente pónganse en situación. Son parejas que no se han visto en mucho tiempo, así que tienen el tiempo justo para poder hablar, preguntarse de cómo ha estado el día, cómo están los hijos, qué tal la familia, abrazarse. Y si les sobra tiempo, pues se ponen a coger. El aislamiento también suele ser otro punto bastante exagerado en las películas y series. Pero ¿realmente será así en la vida real? ¿O será más duro? Bien, pues es verdad que cuentan con celdas de aislamiento. Son algo contadas dependiendo de la cárcel, pero por lo regular sí suelen ser bastante pegadas a lo que conocemos. Son individuales, por lo cual la mayor parte del día la pasan solos. No pueden ir al comedor o realizar las 3 comidas diarias. La comida que reciben será a través de una trampilla, por donde ni siquiera se ven las órdenes que les reparten. Si se preguntan por qué puse a Estados Unidos, es porque hasta la fecha es el país con más cárceles del mundo, y también el país con el mayor número de prisioneros, existiendo un total de 810 presos por cada 100.000 habitantes. A ver, 4 por 4 son 60, 7 por 8 entre 0 y la raíz cuadrada. ¿Pero qué chinga? Lo que se traduce a 2.1 millones de presos. Esto obviamente solo en Estados Unidos. Cuando un preso está condenado a muerte y es el día de su ejecución, se le levanta desde temprano para que pueda bañarse y hacer algunas llamadas y visitas de despedida, en caso de que lo necesite. En algunos países, como en Estados Unidos, se le da al preso la opción de elegir su última cena, hasta cierto punto, es decir, algo que sea accesible. Sin embargo, en otros lugares no es así. Después de eso, el preso se cambiará de ropa y será atado a una silla donde la muerte lo estará esperando. Las peleas son una constante dentro de una cárcel. Es común que algunos presos no se lleven bien entre sí y esto origine un conflicto físico, que los guardias se verán en la necesidad de intervenir. Sin embargo, en algunos casos y en algunas prisiones de algunos países, se pactan ciertas peleas donde a veces, en algunas ocasiones, los guardias también están involucrados de cierta manera, como fue en el caso en una prisión en Nueva Zelanda, donde hay varios videos de cómo unos reos pelean dentro de sus celdas. Y sí, los videos fueron grabados por los mismos presos, quienes contaban con celulares, mismos que ya fueron confiscados. O en el caso de Venezuela, que incluso los prisioneros contaban con guantes de box y corrían apuestas. Este y muchos ejemplos más están en YouTube. Sin embargo, este canal ya ha corrido un par de riesgos en el pasado, así que por seguridad no podré mostrar imágenes de lo sucedido, pero estos mismos videos se encuentran en esta misma plataforma. Es común que los prisioneros intenten pasar varios tipos de contrabando, normalmente dentro de la prisión. Es por eso que en algunos casos son bastante cuidadosos al momento de contrabandear cualquier tipo de objeto, como ya vimos en el caso de Nueva Zelanda. Incluso lograban pasar celulares. Y también estos prisioneros comercian con otros prisioneros por algún artículo que puedan comprar. Sin embargo, hay registros de varios casos de reos que han logrado contrabandear su propio esperma para que sus mujeres puedan quedar embarazadas de ellos. Sí, esto es algo que ha ocurrido. No se sabe con exactitud cuántas veces haya pasado, pero se sabe que pasa.
Esta también es una práctica normal dentro de las cárceles, que debido a ciertos protocolos como el almacenamiento o las inmediaciones, deben de trasladar a algunos reos a otras prisiones. Por lo regular, suelen ser traslados seguros y con demasiada seguridad por obvias razones. En algunas ocasiones siendo en camiones, otras también por medio de aviones o incluso a través de barcos. Efectivamente, existen diferentes tipos de cárceles, como las instituciones federales, donde van a parar presos que no representan un peligro tan alto, como estafadores, por ejemplo. Prisiones de seguridad alta, y como su nombre lo dice, son lugares donde van a parar los criminales más agresivos y con una conducta más hostil. Prisiones estatales, donde van a parar criminales altamente peligrosos y que hayan realizado actos muy graves. También hay un par de tipos más como las cárceles militares y el corredor de la muerte. También hay un tipo de cárcel de la cual se hablará un poco más adelante en este video. Supuestamente, el registro más antiguo que se tiene data del 640 después de Cristo, en Roma, y estaba destinada a encerrar a los enemigos del estado de Grecia. Es más que obvio que no hay fotografías o dibujos de ello, aunque es bien sabido que la cárcel como tal son incluso de un poco más atrás en la historia, pero esta se podría decir que sí es la cárcel más antigua oficialmente. Obviamente existen cárceles por género, es decir, cárceles para mujer y cárceles para hombres. Solamente espero que no haya protestas luego de mujeres que se quejen de que haya menos cárceles para ellas, o porque ellas son menos las encerradas a diferencia de los hombres. Y a decir verdad, hay muchas diferencias entre estas, aunque hay algunas que comparten la locación entre cárceles de hombres y de mujeres, aunque obviamente están separadas, las unas de las otras. Sin embargo, hay líneas que son demasiado delgadas en algunas ocasiones. El refugio para animales Perfect Pals Cat se asoció con la unidad de delincuentes especiales del complejo correccional de Monroe, el cual es un centro de detención médica, es decir, a donde van a parar gente con problemas mentales. Esto con la finalidad de que pues no todos los gatos encuentran un refugio de manera rápida, así que hicieron este programa para que gatitos de la calle pudieran convivir con este tipo de personas, para poder ayudarlas a tener una recuperación más corta. Después de todo de eso van las cárceles, ¿no? Encerrar, corregir y reintegrar. Creo que ese era el lema. Como dije en el nivel anterior, algunos reos tienen que hacer trabajos forzados. Sin embargo, más allá del cliché de ponerlos a picar piedras o trabajar en trenes, hay algunos trabajos que incluso son un bien para la gente y la sociedad en común, o para los propios internos. En la cárcel de Santa Marta, Acatitla, en México, se creó una granja de animales, donde obviamente los crían, y tienen un huerto de autoconsumo. En la cárcel del centro de México, llevan varios años los cuales los internos elaboran varios kilos de pan de muerto, el cual es un pan tradicional en México. Asimismo, las cárceles de México cuentan con personas privadas de su libertad trabajando para la industria textil. Todos estos ejemplos de México, pero los invito a que traten de buscar trabajos que se den en sus países de origen, porque la verdad, estos son demasiados y varían mucho de país en país. La prisión o la isla de Alcatraz es, o más bien dicho, fue una, o si no, la prisión más famosa de toda la historia. Actualmente cuenta con un par de películas y sucesos de los cuales se les hará mención más tarde. Actualmente es un parque nacional de Estados Unidos. En su tiempo llegó a albergar a uno de los capos más populares y peligrosos de la época. Hablamos obviamente de Al Capone. Si no sabes quién fue este hombre, déjame saber en los comentarios si te gustaría que le dedicáramos un video aparte a él. Realmente sobre esta cárcel no hay mucho que decir, más allá de la repercusión histórica que tuvo, como que supuestamente se creía que era imposible de escapar. Claro. Antiguamente, por allá de los 1800, se llevaba bastante la idea de poner un terreno o lugar que sirviera como cementerio para los reclusos de algunas prisiones. Actualmente eso ya no se lleva del todo, ya que estos procesos son algo diferentes. Algunas personas que están privadas de su libertad mueren dentro de prisión por cualquier motivo. Y si de casualidad ningún familiar o pariente cercano llega a tener lo más mínimo de interés por esa persona,
o esta realmente no llega a tener ningún pariente cercano, el proceso depende de los gobiernos y de las cárceles. Normalmente se buscaría un cementerio cercano donde enterrarlo. A veces pueden llegar a pasar varios días o incluso semanas en la morgue. Sí, hasta semanas. Like si quieren que haga un iceberg de las morgues. Incluso algunos puede que simplemente los dejen en una fosa común del gobierno. Bien, pues sé que has escuchado esa frase de le dieron a este tipo 6 cadenas perpetuas. Vamos, que ese tipo jamás va a salir de la cárcel. Sin embargo, independientemente de la condena que se le dé a una persona, esta se puede ver reducida por buen comportamiento o por pujas legales, las cuales logran reducir su condena e incluso logran acordar un arresto domiciliario, dependiendo de los delitos cometidos y de otros factores. Sin embargo, también pueden detener a una persona indefinidamente, es decir, que no tiene una condena como tal, pero estará en detención preventiva durante el tiempo que dure el juicio e incluso podría ser para siempre. Pero por lo regular es normal dar números redondos en una condena. Por ejemplo, en Estados Unidos, un hombre llamado Sholam Weiss fue sentenciado a 845 años de prisión por delincuencia organizada y fraude electrónico. Pero esta no es la condena más larga, ya que en México, el 19 de junio del 2007, Alan Nelson Lozada Garay había acumulado una condena de 907 años y 6 meses de prisión a lo largo del juicio que enfrentaba por fraude genérico. ¡Fraude genérico! ¿Qué mamada? Contrario a lo que pueden pensar, la cárcel más grande del planeta no está en Estados Unidos, sino más bien en Israel. Y esta es conocida como la Franja de Gaza, la cual es una gran extensión de tierra de 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 kilómetros de ancho. Está duramente reforzada con concreto y acero, cuenta con la más alta vigilancia del país y equipo tecnológico de alta gama. También cuenta con varios navíos en las costas que vigilan las 24/7 para evitar que alguien entre o salga. Y esta cárcel también cuenta con miles de reos, que van desde amas de casa, trabajadores y niños. Sí, esto es más bien una cárcel con la fachada de ser un territorio político. Sus habitantes no pueden ni salir, ni comerciar, ni hacer prácticamente nada. Pero eso no quiere decir que no sea una cárcel en toda regla. Después de todo, personas privadas de su libertad es la manera correcta de llamar a un prisionero. La pregunta no es si las hay, sino más bien cuántas personas inocentes han ido a parar a la cárcel. Y lo cierto es que es una respuesta muy complicada, porque se tendría que hacer un registro de cada cárcel, de cada país, y eso tomaría mucho tiempo. Sin embargo, sí se pueden sacar conclusiones. Pondré de ejemplo nuevamente a México, ya que se tiene la firmeza que el 42% de los presos son legalmente inocentes. Y quiero resaltar la palabra legalmente, pero eso no quita que sea un porcentaje muy alto. Por ejemplo, Kevin Strickland fue encerrado a sus 19 años por triple homicidio, y 43 años después fue liberado, ya que se detectó un error judicial. Él es el preso inocente que más años ha pasado dentro de la cárcel. Y si era inocente, ¿por qué lo acusaron entonces? Pues por ser negro. Sí, eran otros tiempos, y el racismo aún era muy fuerte en aquellos entonces. Afortunadamente eso ya no ocurre, ¿no? Esta es una forma de decirle a las personas que llevan mucho tras las rejas, y por lo regular son los que controlan todos los contrabandos y celdas. Al menos así se les dice en algunas cárceles de Latinoamérica, pero el término cambia dependiendo de país o de región. Pero en pocas palabras, son gente que pasa por sus oídos absolutamente todo lo que ocurre en prisión, lo que nos lleva a lo siguiente. A partir de este punto empezaremos un poco con lo que sí pasa, pero también un poco con la especulación, que muy probablemente sean ciertas. A lo que voy es que legalmente no se pueden meter cosas como cuadernos o plumas a la cárcel. Esto no se puede hacer, pero eso no quiere decir que no se cumplan las normas al 100%.
Después de todo, vuelvo y repito, son criminales. Si alguien puede encontrar la manera de pasar cualquier cosa a cualquier lugar, son ellos. Y además de que puede que en algunas ocasiones no haga falta. Con esto no quiero decir que dentro de una cárcel todos los guardias sean corruptos. Pero, con que uno lo sea, amplía el comercio de casi cualquier cosa dentro de una cárcel. Imaginemos por un segundo que vivimos en un mundo perfecto, libre de corrupción. Aún así, se seguirían comerciando cosas dentro de una prisión. Cosas básicas para nosotros, pero de gran importancia para los reclusos. Hablo de barras de Japón, cepillos de dientes, ropa y en casos extremos, bueno, extremos para nosotros, el derecho a la vivienda, o a seguir vivo de plano, o a no ser golpeado, o a cosas peores, mucho peores. Con esto me refiero a toda clase de robos, desde artículos personales de los presos, cosas que puedan recibir de sus propias visitas, hasta sus pertenencias que se encontraban en sus viviendas. No en sus celdas, sino afuera, ya que es normal que algunos presos mantengan un contacto muy constante con gente fuera de prisión, que cometan por ellos robo a casa habitación. Incluso puede que alguno que otro preso esté allí a propósito. Creo que lo estoy inventando, ¿no? No es como si los presos pudieran robar y extorsionar dentro de prisión, ¿no? Ay, Dios. Ya llegaremos a eso. La diferencia más clara entre reformatorio y reclusorio es que el reformatorio va a parar gente que sea menor de edad, que hayan cometido crímenes menores. Después de todo, en algunos países, si cometes algún delito muy grave siendo menor, te tratarán como adulto y serás enviado a una cárcel de adultos, común y corriente. Así que si pensabas que estabas bien por ser menor de edad, te equivocas. Por favor, gente, piensen 2 veces antes de hacer cualquier cosa. Obviando el hecho de que no puedes tener en tu posesión celulares, armas de fuego, armas blancas, abrelatas, corta uñas, clips, libros de tapa dura, cuadernos con resorte, chicles, relojes, calzado de suela muy dura, bolsas de plástico. En algunas circunstancias ni siquiera se tiene permitido almohadas y sábanas en ciertas celdas. ¿Por qué? Eso lo veremos más adelante. Sí, ya sé que he dicho varias veces que eso lo veremos más adelante. Pero es que es verdad, solamente disfruta del video y déjame tu like y suscríbete, que eso me ayuda mucho. Sería normal pensar que las celdas de algunas estaciones de policía serían las más pequeñas. Sin embargo, estas cuentan casi siempre con 3, 4 o hasta 6 celdas. Por lo regular siempre son 4, y cuando la estación es muy pequeña no se cuenta con ninguna. Así que con esta premisa, la celda más pequeña del mundo, o más bien dicho, cárcel, se encuentra en la isla de Sark, y cuenta con solamente 2 celdas. En realidad es una isla casi paradisíaca, y estas 2 celdas solo están para algún turista borracho o alguien que haya hecho algo levemente malo. Se suele pasar allí un par de horas nada más. Este tipo de listas siempre son largas, claro que varían de país en país, pero esta vez solamente enlistaremos a famosos mundialmente más conocidos, y también describiremos brevemente por qué estuvieron en prisión. Kurt Cobain, por vandalismo. Al Pacino, fue encerrado solamente 3 días, por usar un atuendo sospechoso, máscara y una pistola de juguete. Keanu Reeves, fue encerrado por conducir bajo los efectos del alcohol. Macaulay Culkin, fue encerrado por posesión ilegal de marihuana. Robert Downey Jr., por posesión de cocaína, heroína y portar un arma de fuego. Shia LaBeouf, por ser una persona alcohólica altamente agresiva, fue acusado también de abuso físico, sexual y emocional hacia su pareja. Lindsay Lohan, lo mismo, alcoholismo y posesión de drogas. Ella ha sido internada en varios centros psiquiátricos y ahora se encuentra en libertad condicional. Matthew McConaughey, este es raro, muy raro, pero en resumen, drogas. Y por último, Winona Ryder, pasó de ser una de las actrices de los 90 más conocida a simplemente ser reconocida como la actriz que fue encontrada robando en una tienda departamental de los Estados Unidos
En 2001, robó mercancía por un valor de $5.500 en una tienda de Wilshire Boulevard. La lista en realidad es interminable, pero estos son los casos más famosos y que a mí se me hicieron un poco más raros. Choi Gap-bok daba clases de yoga en Corea del Sur, antes de ser enviado a la cárcel por robo en 2012, pero una vez en su celda, utilizó las habilidades que él ya conocía para poder escapar. Se untó aceite en el cuerpo y se escabulló por el orificio por el que le entregaban la comida, de unos 15 centímetros de alto por 45 de largo, y según la investigación de la policía, logró colarse por ahí en poco más de 30 segundos. Dejó sobre la cama un muñeco hecho con sus almohadas. Esta es una de las fugas más famosas de la historia, y tuvo lugar en la conocida isla de Alcatraz mencionada ya anteriormente. Estamos hablando del escape de la cuchara. Frank Morris, Clarence y John Angill demostraron que esta cárcel no era del todo segura. Así que con mucha paciencia, cucharas, cuchillos robados de la cocina, hicieron un túnel por el cual lograron escapar de la isla. Supuestamente jamás fueron encontrados ni vivos ni muertos, pero una carta aseguraba que estos famosos presos realmente habían escapado de prisión con éxito. Estos fueron solamente algunos ejemplos de algunos escapes ingeniosos. Trataré honestamente de no dar muchos detalles, ya que hay 3 películas dedicadas a este gran personaje de la cultura popular. La más reciente siendo protagonizada por Johnny Depp. Él se fugó 2 veces de la cárcel. La primera vez fue encarcelado 10 años por un robo menor que había cometido. En ese tiempo se hizo de un par de amigos que planearon lo que para él fue su primera fuga, ya que uno de los amigos de él tenía un contacto con gente afuera, así que se disfrazaron de agentes de la policía y lograron sacarlos. La segunda vez fue mucho más ingeniosa, ya que se sabe que con una barra de jabón o algún otro material, nuestro protagonista moldeó una pistola falsa, con la que logró engañar a varios guardias que terminaron cediendo el paso. Después de eso, robó el auto del jefe de la policía, para poder escapar en frente de todos los guardias. Esta fuga es, a mi parecer, la más famosa de este siglo, ya que resonó en todos lados por la compleja que esta fue, ya que se sabe que incluso hubo ingenieros involucrados en la gran fuga del Chapo. Fue todo un escándalo, y la razón principal por la cual actualmente este capo se encuentra en una cárcel de Estados Unidos, de la cual aún no se ha escapado. Porque sí, esta no fue su primera fuga, ya que cuando se encontró en la cárcel conocida como Puente Grande, cárcel donde además contaba con una vida tremendamente lujosa para un prisionero, se logró escapar escondiéndose en el carrito de una lavandería para luego ser trasladado en helicóptero por sus cómplices. Pero por si hay alguien en el público que no sepa cómo se fugó el Chapo, pues simplemente cavó un túnel de varios metros y no volvió a aparecer en su celda. A lo largo de toda mi investigación me he encontrado con cárceles realmente extrañas, y puede que una que otra estén más adelante todavía en este video, pero no quería que este iceberg estuviera ocupado solamente nombrando estas, que perfectamente pudo haber sido ese el caso. En vez de eso, estoy tratando de traer solamente los mejores casos, y creo que esto es uno de ellos. La prisión de San Pedro, ubicada en Bolivia, es la cárcel más extraña del mundo. Esto debido a que se convirtió en un centro turístico del país, siendo una de las fuentes principales de comercio en Bolivia. Lo realmente extraño no era que pudieras entrar allí a pasar la noche como en un hotel. El problema es que esto, evidentemente, es una práctica dudosa, por no decir ilegal. Sin embargo, esto es verdad, y lleva ocurriendo desde 1998, aproximadamente. Y aunque desde 2017 se registra una baja de turistas, también es bien sabido que los souvenirs de ahí eran cuanto menos curiosos. Dentro de los rumores más fuertes, se corría que podías pagar por ver gente haciendo el delicioso en vivo, e incluso consumir un poco de ese famoso polvo blanco. Por favor, te invito a que investigues por tu cuenta este tema. Quién sabe, quizás sí te puedas encontrar uno que otro documental sobre esta cárcel. Pues por lo poco que estuve investigando, no hay ningún país sin cárcel como tal.
sí hay países en donde se tienen menos cárceles por falta de infraestructura, e incluso en Países Bajos sus cárceles solamente sirven para presos de otros países, debido a la gran falta de prisioneros que tienen allá. Sin embargo, la pregunta prevalece: ¿de verdad hay algún país sin cárcel? Y la respuesta es un no, pero sí. A lo que voy es que en ninguno de los 195 países que hay en la actualidad no hay ni uno solo que no tenga cárcel. También descarté las pequeñas islas paradisíacas que no tienen cárcel, pero están dentro del territorio de algún país importante. Así que los únicos países sin cárceles son aquellos que se inventa la gente. Verán, hay lugares que son entre comillas tierra de nadie, y la gente los reclama como países propios. Pero eso ya es otra historia. Así que oficialmente no hay ningún país que no tenga cárcel. Oficialmente. Lo cierto es que hay varias, pero evidentemente aquí se le dará mención a las más interesantes. Sin embargo, hay una en específico que tendrá su propio punto más adelante, pero empecemos de una vez. San Antonio de Margarita, Venezuela. Acá se puede hacer de todo, excepto salir. Los altos muros con alambres de púas, las torres de vigilancia y los policías carcelarios que rodean el penal la hacen parecer una prisión de máxima seguridad, pero no podría estar más alejado de eso. En su interior, San Antonio es una fiesta permanente para sus internos, que se autogobiernan. Las mismas bandas criminales que por sus delitos son enviados allí, controlan su funcionamiento una vez que ingresan. Las innumerables actividades recreativas que se realizan la convierten en un verdadero resort. Piscinas, bares, discotecas, centros de juego, strippers. El consumo de drogas está autorizado, así que los reclusos caminan por los pasillos y patios consumiendo marihuana, cocaína y crack. HMP, Addiewell, Escocia, solamente alberga unos 800 prisioneros, todos ellos son hombres. Camas cómodas, televisión en cada celda, laboratorio y baño privado son parte del proceso de regreso a la sociedad. Otago, Nueva Zelanda, cada habitación cuenta con una cómoda cama y se les permite tener su propia televisión. El sistema penitenciario de Otago se basa en restaurar la conducta de los prisioneros mediante las prácticas del deporte, así como la enseñanza de otras actividades como la ganadería, electricidad y cocina. Y la verdad es que hasta aquí ya le paro porque este puesto me está pegando muy duro en la pobreza. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! Nivel 5. No voy a ponerme a enumerar la cantidad de presos por cada país, pero sí les dejaré en link de esta página en donde podrán ver literalmente cuántos presos hay por cada país y seccionados por hombres, mujeres y edades. Aunque es información de 2019, las cifras no varían mucho, además de que así podrán ver la cantidad exacta de su país o de otros países, a la par de otra información que ofrece la página. Esta es la prisión a la que me refería, la cual es catalogada como una de las más o la más lujosa del mundo, pero aquí sí me detendré a explicar todo con lo que cuenta esta prisión y por qué. Y es que esta, más que ser considerada como la más lujosa del mundo, se le pone el título de la cárcel más humana del mundo. Creo que no es sorpresa que a lo largo de todo este video he tratado de resaltar de alguna manera el funcionamiento de las cárceles, pues en Halden esto es lo que se trata de llevar a cabo: encerrar, rehabilitar y reintegrar. Una de las razones de por qué en países del primer mundo están más avanzados que nosotros, ya que esta prisión, más allá de parecer un hotel 5 estrellas, cuenta con 200 trabajadores que van desde guardias, entrenadores, maestros, médicos y psicólogos, ayudando las 24/7 a estas personas, para que puedan ser liberadas y vuelvan a ser parte de la sociedad. Eso es lo que se supone que debe de hacer una cárcel. Se debe procurar porque esta gente encuentre la manera de reintegrarse a la sociedad, más que ser un castigo. Aunque en lo personal se me hace una estupenda idea, creo que debe de ser implementada en todo el mundo. También entiendo que hay personas en esta vida que simplemente son malvadas. Este punto estuvo aislado de otro tema anteriormente mencionado por una razón, porque por norma general
Solamente hay de dos sopas en este tema. O es un buen centro médico donde regalan gatitos a los pacientes, como ya lo vimos, o se vuelve una auténtica pesadilla, un espeluznante infierno en la tierra. ¿Y estoy diciendo todo esto para dar dramatismo? Pues lo cierto es que no estoy del todo seguro. Es decir, ¿hasta qué punto nosotros como sociedad nos permitimos juzgar a personas que han cometido crímenes? Pero con la diferencia de que son personas que evidentemente no están bien de la cabeza. Si recalco tanto esto, es porque en un iceberg pasado hablamos del peor centro psiquiátrico del mundo, video el cual lamentablemente ya no está disponible en este canal, por razones de YouTube. Lo cierto es que son imágenes muy fuertes las de aquel video. Prometo que encontraré la manera de resubir esos videos. Quién sabe, tal vez los vuelva a grabar pero con mucha censura. Pero volviendo al tema, es realmente alarmante la situación que viven estas personas. Sé que parece que solamente estoy divagando, ya que la psiquiatría es una rama de la medicina muy ambigua, pero eso no justifica el cómo se trata a las personas aquí. El hospital en cuestión se llama Federico Mora. Háganse un favor, no lo busquen. De nueva cuenta, estoy ante una pregunta muy difícil, ya que los resultados me varían según dependiendo del país. Parece como si la historia no le diera tanta importancia a esto, lo cual es lógico, es decir, eran otros tiempos, y pensar siquiera en una cárcel de mujeres era algo raro, pero no se crean que tanto. Daré de nueva cuenta el ejemplo de México, ya que aquí la primera cárcel para mujeres fue fundada en 1683, llamada la Cárcel de Belén, lo cual fue hace bastante tiempo ya. Y lo cierto es que de nueva cuenta, esta respuesta varía demasiado de país en país, lo que requeriría un análisis de los datos de todos los países para contestar la pregunta en solo un minuto. Pero si de verdad les gustaría saber esta clase de cosas, déjenme saber en comentarios, y pues me pondré a hacer un breve video al respecto. Sí, esta cosa es real, hijo. Y la cantidad de cárceles mixtas varía de nuevo de país en país. No es una broma. Esto existe. Bueno, se han reportado que se están cerrando estas cárceles por evidentes razones. Sin embargo, aún hace no mucho, aún era demasiado frecuente este tipo de prisiones. Y aquí les dejaré que echen a volar su imaginación, para que se pongan a pensar un poco en qué es lo que pasa en una prisión así. Sí, a lo largo de todo este video, les he estado recalcando una y otra vez lo que se supone que debe de ser una cárcel, y la respuesta que les he dado a lo largo de todo el video ha sido la misma: encerrar, rehabilitar y reintegrar, porque esa es la respuesta oficial. Sí, dije oficial, porque para los carteles delictivos y crimen organizado, las cárceles son algo más. No hace falta que lo explique en este punto, pero más adelante, las imágenes hablarán por sí solas. Es una prisión que se encuentra en Tailandia, y solo van a parar ahí criminales condenados a pena de muerte. Las condiciones de esta cárcel son extremas. Me refiero a que duermen en el piso, comen solamente una vez al día, no son separados por secciones, los guardias solamente vigilan que nadie se escape, y básicamente, aquí la gente está echada a su suerte. También esta cárcel cuenta con una serie de televisión inspirada en esta misma, y es posiblemente la cárcel más cruel a nivel popular, es decir, que se ganó esta fama de ser la más despiadada, pero ¿realmente la es? El 27 de febrero de 2021, en Haití, 400 presos escaparon de la cárcel de Croix de Bousquets. 25 personas murieron durante la fuga, incluyendo el director de la propia prisión. Haití es el país más pobre del Caribe, y esta no es la primera vez que sucede una fuga masiva de prisioneros. En 2019, los 78 reos de la prisión de Akin, en el sur de Haití, escaparon 2 años antes. Más de 170 reclusos escaparon de la prisión de Archaye, al norte del Puerto Príncipe.
Sin embargo, la de 2021 fue la fuga más grande. ¿Recuerdan que al principio de este video mencioné que algunos presos se tatúan una lágrima en el rostro? Pues esto es una práctica común que se emplea en la cárcel para dar a entender que el reo fue abusado sexualmente por otro prisionero. Estos actos ocurren frecuentemente a hombres que no se saben comportar con el resto de prisioneros, o también si entran siendo acusados de violación o abuso de menores. Sin embargo, los castigos impuestos por los propios reos llegan a ser en ocasiones más salvajes. Se corre el rumor de que incluso, dependiendo de algunos delitos, son los propios guardias los que se compinchan con los prisioneros para castigar a quien lo merezca. También es común que en algunas prisiones se encuentren gente de cárteles rivales, lo que lleva a una guerra interna de cárteles, la que en el menor de los casos termina en una ligera pelea, en el peor, desnudos, abusados sexualmente y humillados. Chúpale, muleta, chúpala, trágatela toda, hijo de tu puta madre. Es una forma de llamarle a esos sitios donde van a parar criminales que son buscados por la CIA, y son centros de detención clandestinos generalmente ubicados fuera del territorio continental estadounidense y de su jurisdicción, con poca o ninguna vigilancia política o pública, donde se presume que someten a los prisioneros a técnicas distintas a las que una prisión normal, para poder acceder a información que necesiten. Estos lugares son altamente secretos, y no se tiene algún registro oficial de ellos, más allá de que se sabe que existen. Jeffrey Edward Epstein fue un magnate financiero y depredador sexual estadounidense, condenado por una red de tráfico de menores en el mundo de la élite y conocido como pederasta. Epstein fue arrestado de nuevo el 6 de julio del 2019 por cargos federales por tráfico de menores en Florida y Nueva York, donde fue enviado a una habitación especial, donde ni siquiera había sábanas, para evitar accidentes. Había guardias vigilando las 24/7, además de estar varios metros alejados de cualquier otra celda. Prácticamente estaba en un cuarto completamente seguro, evitando así que éste tomara cualquier decisión sobre su propia vida. Y justo unos días antes de ser interrogado para poder desvelar lo que posiblemente es la red de tráfico de menores más grande, fue encontrado colgado del cuello en su celda. Este sujeto, de alguna manera, logró suicidarse en una celda anti-suicidios. Una de las razones principales para este iceberg es México. Bueno, siempre fue México. Solo de este lado del charco encontramos estas imágenes tan bonitas de mi país, como adentro de las prisiones mexicanas y latinoamericanas en general, el crimen organizado se adueña de estas, y estas cárceles pasaron a ser propiedad de los prisioneros, convirtiéndolas en tierra de nadie. Cualquier delito que exista y que se les ocurra, pasó en estas cárceles. Si les gustaría saber un poco más de cómo fueron, porque evidentemente estas cárceles ya están cerradas, te invito a ver el reportaje de Luisito Comunica acerca de Topo Chico, que junto con El Pueblito, una cárcel de Tijuana, donde era literalmente un pueblo lleno de criminales, donde se podían casar, tener familia, y básicamente era, como su nombre lo dice, un pueblito. Era el vivo reflejo de la situación sociopolítica que vive México y Latinoamérica. A lo largo del video, les presenté varias cárceles en las cuales se tiene permitido el acceso a los niños de los presos, e incluso en algunas,
los niños pueden llegar a formar una vida larga ahí dentro. Eso fue, por ejemplo, en el caso de la cárcel del pueblito, mencionada anteriormente. En otras cárceles, los niños solamente pueden pasar un máximo de años al lado de sus padres. Y si les interesa saber más al respecto, les puedo recomendar el video de cómo es criar un hijo dentro de la cárcel, por Luisito Comunica. Lo cierto es que lo mires por donde lo mires, es algo duro, tanto para los padres como para los hijos. Este fue un experimento psicológico llevado a cabo en 1971, liderado por Phil Zimbardo, en la Universidad de Stanford. Se reclutaron voluntarios que desempeñarían los roles de guardias y de prisioneros, en una prisión ficticia, claro está. Pero el experimento pronto se le fue de las manos y se canceló por completo en la primera semana. Los prisioneros sufrieron y aceptaron un tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias. Y al final, muchos mostraban graves trastornos emocionales. Al parecer, los alumnos que ejercían de guardias, en pocos días, mostraron un abuso de autoridad completamente agresivo. El experimento se detuvo, por evidentes razones, ya que estudiantes estaban perdiendo la cordura. Investigaciones llegaron a la conclusión que el 50% de las extorsiones y secuestros falsos de México son realizadas desde las propias cárceles de este país. Se tiene la certeza de esto debido a que, incluso, hay videos de los propios reos realizando este tipo de actos. Mamá, oye, ¿cómo se llama el perro? González, nosotros aquí. ¿Hermana, me escuchas? Sí, oye, ¿soy tu hermana? Oye, pásate a mi mamá rápido. A mi mamá. Hermana, no me jugar, ahora que acabo de tener un problema. Probablemente, de momento, esas son las cifras y pruebas de México, pero puede que esto sea algo que ocurra a mayor o menor medida en el resto del mundo. Imágenes dramáticas emergieron que muestran los cuerpos decapitados de reclusos en una cárcel del estado de Maranhão. Una cárcel puede llegar a convertirse en el peor lugar en el que estar para algunas personas, y para algunas otras, es literalmente una sentencia a muerte no oficial, ya que si éstas llegan a pertenecer a alguna banda rival, o tienen una mala fama, simplemente no les espera una vida larga ahí adentro. Esto es algo que ocurrió en Brasil, pero estas prácticas se llevan en todas las cárceles, aunque tal vez con un menor nivel de violencia. El 1 de noviembre de 2018, en Nuevo León, México, mientras asesores penitenciarios de Topo Chico hacían una breve inspección del penal, encontraron en la cancha de básquetbol un gigantesco altar de santería a el Z3, el cual fue el tercero al mando de la organización de narcotráfico, conocida como los Zetas. También se encontró otra celda en forma de altar, para otro de estos santos. Tampoco es novedad que dentro de estas, y de muchas cárceles más, se encuentran sectarios, los cuales tienen cosas así. Sin embargo, este es el altar más grande encontrado hasta la fecha. Sé que no he estado activo recientemente, pero espero pronto volver con varios videos, ya que este me tomó un buen tiempo terminarlo, y tuve que descartar varias cosas como una cárcel donde pasaban cosas paranormales, y algunos rumores que decían que artistas famosos como cantantes o luchadores iban a dar shows privados a algunas cárceles, pero los descarté por falta de información. De momento eso ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado este video.
Como siempre, se despide su anfitrión, señor Jax. Hasta la próxima vez que nos escuchemos. Salam aleikum.